pidiendo a las hermanas que tienen un especial hoy que se vayan preparando, porque después de que los hermanos pasen vamos a estar escuchando dos especiales que las hermanas nos han preparado para este día. Y yo sé, hermano, que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y va a ser demasiado bueno para que ustedes lo aprecien y también, aleluya, se motiven los hermanos de la iglesia y los hermanos que nos están acompañando en otras iglesias a servirle al Señor en todo lo que Dios a él le haya llamado. Así lo vamos a estar pidiendo a las hermanas que estén pasando para que ellas... Dios bendiga, hermanos. ¿Cuántos creen, hermanos, que somos un pueblo de Dios? ¿Cuántos creen que somos escogidos para el Señor? Dice la palabra de Dios que llevaremos su palabra a cada pueblo, a cada nación. ¿Cuántos están dispuestos de llevar esta palabra? La palabra de vida, la palabra de Jesucristo. Gloria al Señor. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Dice que llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Yo lo creo. Aleluya. Bueno, y como vamos a llevar la buena palabra, ahora el Señor, ustedes saben, hermanos, que está pronto su venir, que ya quizás el asadón ya casi está para cortar. Entonces, ¿cuánto lo creen? ¿Cuántos dicen vamos a pelear la batalla? ¿Cuántos hermanos de nosotros que estamos aquí vamos a recoger la cosecha? Quiero un amén, pero bien fuerte. Aleluya. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es la hora de recoger la cosecha, porque Cristo viene pronto y su galardón con él. Aleluya. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá
como las aguas cubre la mar. Nuestro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú me haces falta, como el aire que respiro. Tú me haces falta, como el agua en un desierto. Yo no puedo vivir sin ti, porque tú eres la razón de mi existir. Yo no puedo vivir sin ti, porque tú eres la razón de mi vida, la razón de mi amor. Guárdame sin caída, guárdame por favor, la razón de mi vida, la razón de mi amor. Guárdame sin caída, guárdame por favor. Póngamelo ahí. Dios te amo. Tú me haces falta, como el aire que respiro. Tú me haces falta, como el agua en un desierto. Yo no puedo vivir sin ti, porque tú eres la razón de mi existir. Yo no puedo vivir sin ti, porque tú eres la razón de mi vida, la razón de mi amor. Guárdame sin caída, guárdame por favor, la razón de mi vida, la razón de mi amor. Guárdame sin caída, guárdame por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, así le vamos a estar pidiendo a nuestro hermano superintendente, don Jorge Villalobos, que esté pasando a este lugar. Él va a dar todas las bienvenidas a los pastores y a los hermanos que están en este lugar. De mi parte, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial. Muy bien, el Señor continúe bendiciéndoles.
Los que pueden sentarse, que lo hagan. Y si queda alguna silla por ahí desocupada, usted invite a alguien que tome un asiento y pueda estar más cómodo. En esta hora es un tiempo especial para compartir las alabanzas al Señor y también recordar que hay cosas importantes las cuales debemos de señalar. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Yo quisiera saber si el ingeniero don Raúl Fernando Elizondo se encuentra presente, que nos había dicho que nos iba a acompañar en esta oportunidad. ¿No se encuentra? Bueno, haga alusión a él porque él es uno de los que ha estado ayudándonos con los planos de construcción aquí en este lugar y en muchos otros lugares. Lamentablemente, dar un saludo especial a los hermanos de Santa Rosa, de la iglesia de Santa Rosa. ¿Dónde están? Hermanos, los bendecimos. En nombre del Señor. Gloria a Dios. También hermanos de Buenos Aires nos están visitando, que se pongan de pie para saludarles. Hermanos de Buenos Aires, los que estaban aquí al frente con la música, también son de Buenos Aires. Y de Palmar, yo creo que también hay por allá, veo uno atrás, allá veo el pastor, allá veo otro. Que Dios los bendiga. Qué bueno. También nos acompaña don Antonio Jiménez, que es pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en una región por el lado de Pejivalle. Les saludamos y si hay alguna otra persona que nos visite alguna iglesia, póngase de pie para darle la bienvenida. Nos bendecimos. ¿De dónde nos visitan? De Morazán. Que Dios los bendiga, amados. Amén. También nos acompaña Jimmy Matarrita, que es uno de los constructores que nos ha ayudado muchas veces en otras partes. Jimmy, póngase de pie. Él acompaña al presidente. También nos acompaña el pastor y algunos miembros de la iglesia de Pavones. Póngase de pie, hermano de Pavones. Aquí tenemos el hermano Luis, gracias a Dios por este tiempo especial. De San Isidro Centro nos acompañan algunos hermanos que se pongan de pie. Allá están parte de la familia pastoral y otros hermanos que están acá, por allá también. Hermano Rodrigo, que Dios les bendiga. Si se me está quedando alguno que no saludo, me dicen porque a veces uno no sabe de dónde están llegando. Bueno, yo quiero que David Elizondo Montero se ponga de pie y le den un fuerte aplauso. Allá está, levante su mano. Él es el que nos ha dirigido la construcción aquí en este lugar. Y todas las que están aquí a los lados. Y muchas de las que están en la zona sur. Y allá en Limón, en Siquirres, en Matina. Allá ha estado el hermano David también trabajando, compartiendo con nosotros y compartiendo con otras iglesias. Bueno, ya ustedes aquí tuvieron al frente nuestro hermano pastor William Pérez, que sin duda ha sido un pionero en esta comunidad y esperamos que junto con su familia, los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo oficial, sean muy bendecidos y muy fortalecidos para seguir adelante. Los hermanos, mire este púlpito, estas cortinas, estas cosas bonitas que hay aquí, son hermanos que iban junto con el grupo que aquí estuvieron a veces a las 10 de la noche, a veces a las 11 de la noche y una vez hasta la 1 de la mañana para terminar este lugar y tenerlo listo para hoy. Así que un aplauso al pastor. Un aplauso para el pastor. Claro que sí. Bueno. Y gracias a Dios porque Dios nos permite. Y un día yo lo decía de manera de broma y casi en serio, de que ahí estamos
trabajando. Sí, de una u otra manera, obispo, presidente de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, el doctor Luis Fernando Palomo. Lo invito a que pase, hermano. Le recibimos con un aplauso a nuestro hermano obispo, presidente de la Iglesia. Vamos a compartir los pasajes de la Escritura. Ustedes se ponen de pie con una reverencia a la palabra que va a ser leída. Y dice parte de la Biblia: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otro instrumento de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Bendito sea el Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por su bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Parte de la obra tuya en medio nuestro. Esta construcción, esta casa de adoración, por medio de tu gracia, por medio de tu poder. Y nosotros estamos aquí congregados ante tu presencia para dedicarte este edificio, para usarlo para la gloria de Jesucristo, tu Hijo. Nos unimos en esta obra y levantamos manos en el nombre de Cristo y decimos juntos: oh Dios Todopoderoso, te dedicamos este templo, sabiendo que toda buena dádiva procede de ti, como don perfecto. Dios nuestro Padre Celestial, para el honor de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, para alabanza del Espíritu Santo, el Consolador, fuente de luz y vida, nosotros aquí, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, estamos consagrando este templo para que aquí, oh Padre nuestro, se predique el Evangelio de Jesucristo, para que haya muchos que vengan al conocimiento y puedan verdaderamente encontrarse con Jesucristo. La edificación que estamos aquí consagrando a ti, la hacemos conscientes de que tú has entregado este templo y tantas muchas otras cosas. Verdaderamente te alabamos, te glorificamos, te entregamos honra, gloria y honor. En este templo se elevará a ti, oh Dios, voces de alabanza, consagración, y estaremos afirmando una y otra vez, aleluya, juntos: Jesucristo es el Señor. Acepta, Padre, en este momento esta ofrenda de corazón, que nosotros la entregamos en gratitud delante de ti, con agradecimiento, con manos dispuestas para entregar la palabra tuya. Sé que nos has bendecido, tú nos has bendecido. Te adoramos en espíritu y en verdad en este momento tan especial.
Gloria a Dios. Estemos en una actitud de reverencia y de oración en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos esta casa apartada a perpetuidad de todo uso profano y consagrada a la adoración y al servicio del Todopoderoso, a quien sea la gloria y la majestad, el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Aleluya, siervos del Señor, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es su nombre. Elevan una alabanza de Padre, Santo es su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu nombre es glorioso. Te adoramos, Padre. Te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el ministerio de tu palabra que se está desarrollando en esta comunidad de Cocorí a través del pastor William y su esposa y su familia y los miembros de la iglesia que están colaborando en el desarrollo de tu obra. En tu nombre los bendecimos para que continúen este ministerio hasta que tú vengas, Señor. En ti esperamos y confiamos. Pedimos tu rica bendición. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén. Ahora, hermanos, con todo corazón, hoy el hermano quiere que cantemos todo lo que respira la Jehová. ¿Están dispuestos a cantar? ¿Dónde están los músicos? ¿Y a dónde están los que cantan? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabale su luna, y con todo su santo. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabale con luna y con todo su santo. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabale con luna y con todo su canto. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Alabar y bendecir el nombre de Jehová. Por este momento tan significativo para nuestra iglesia metodista aquí en este lugar de Cocorí. Y estaba pensando qué bueno sería haber leído una reseña histórica. Así que prepárenla. ¿Y por qué una reseña histórica? ¿Cómo se inició todo este proceso? Y cómo Dios ha venido guiando ese proceso para llegar hoy a este momento tan especial. Hemos dado gracias a Dios por muchos que han participado, por la visión también de poder venir a este lugar. Realmente doy gracias a Dios por el grupo que había aquí, por la visión de don Jorge Villalobos, de poder encontrarse con muchos o algunos de ustedes
y empezar un proceso especial. Un proceso especial a través del cual la mano de Jehová, la mano de Dios, el poder de Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo han estado presentes. No hemos mencionado al hermano Chadwick. Él también tendríamos que ponerlo aquí de pie por su disposición para venir hasta nosotros. Hay cosas que se hacen y se olvidan. Allá desde la oficina central hicimos también un esfuerzo especial para comprar esta propiedad, este lote. Y damos gracias a Dios también. Y así podríamos ir enumerando varios aspectos, cada uno de los miembros de los diferentes equipos que han llegado. Realmente es de darle gracias a Dios por todo y en todo. Si nosotros nos ubicamos como Iglesia Metodista de Costa Rica, Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, saber que estamos trabajando en todo el país, que Dios está bendiciendo todo nuestro ministerio allá colindando con Nicaragua y aquí colindando con Panamá, y hacia Limón, San José, Punta Arenas. Es decir, estamos realmente cumpliendo todo un ministerio sólido para la gloria de Dios. Y estamos creyendo no meramente en la Iglesia Metodista como tal, sino que estamos creyendo que Dios nos ha llamado como pueblo de Él para que comuniquemos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Yo les insto realmente en este momento, de una manera muy especial, con mucho cariño, amen sobre todas las cosas a Dios. Amén. Amen sus familias. Ámense a sí mismo. Amen al prójimo. Y este otro mandamiento: y amen la iglesia. ¿Qué les parece? Suena, ¿verdad? Como que sí suena. Vale la pena amar la iglesia. Si yo me pudiera poner aquí delante de ustedes a dar un testimonio, les diría: estoy dentro de la Iglesia Metodista de Costa Rica porque esta ha sido la voluntad de Dios. Y por muchos años, y aquí estamos, sirviendo, creyendo, y como estaban cantando las hermanas, somos, aleluya, el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido. Nosotros tenemos en estos momentos una meta muy cercana: llegar a consolidar 150 iglesias locales. Si lográramos esas 150 iglesias locales, con un promedio de membresía, de asistencia de 200, uno podría decir, estamos llegando sobre 30,000 miembros. Pero hay que trabajar, pero no solamente por números, sino para que Dios nos use como pueblo de Él en medio de la nación y más allá. Gloria a Dios. Voy a compartir con ustedes un texto que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos capítulo 11. Es un señor texto. ¿Está relacionado con qué? Con la fe. Qué bueno es caminar por fe, ¿verdad que sí? Cuando caminamos por fe, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dios actúa. Muy bien, perfecto. Si usted camina por fe, Dios hace, Dios trabaja, Dios provee, Dios da. Amén. Podríamos hablar hoy perfectamente de un sueño hecho realidad. Podríamos poner ese título, ¿verdad que sí? Un sueño hecho realidad. Bueno, que el pastor tome el título y lo desarrolle en otro momento. Yo no voy a hablar de eso.
pero es que sí podríamos hablar de esa forma. Podríamos hablar de la importancia de la iglesia local. Creemos en la iglesia local. Entiéndanme esto. Aún los pastores que están aquí presentes, que estén orando por mí, amén, para que el Espíritu se mueva, amén. No, qué bueno es pensar en la iglesia local. ¿Por qué en la iglesia local? Porque la iglesia local es bendición en medio de las comunidades. No es una oficina central en X o determinado lugar, sino que la iglesia local es puesta por Dios para que en medio de los pueblos la iglesia pueda predicar, la iglesia pueda llevar el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Remato ahí diciendo, creemos en las iglesias locales. ¿Comprendido? Esta iglesia aquí en Cojorí tiene un tremendo ministerio para realizar a favor de la gente, a favor de los pueblos. Ahora, lo que sí voy a tocar y voy a desarrollar es el tema que está aquí en el libro de Hebreos, fundamentados en el capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Voy a hablar de la fe y voy a hacer énfasis en el versículo 6 de ese capítulo 11, que dice, sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Leo hasta el verso 6. Capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, amén. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. El verso 6. Pero sin fe, a ver todos juntos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Sin fe, la parte A, sin fe es imposible agradar a Dios. No se les va a olvidar. La iglesia tiene que aprender la Biblia. Amén. Los niños tienen que aprender Biblia. Así como se meten ahí en la tele, métanse en la palabra de Dios y aprendan palabra de Dios. Memoricen la palabra de Dios. Amén. Ahí podría meter un montón de textos, pero el tiempo va corriendo. Pero qué bueno es saber que sin fe no podemos agradar a Dios. Es difícil hablar de fe en el siglo XXI. A veces es como una palabra demasiado simple que representa también una expresión más entre muchas. A veces usamos una serie de expresiones muy simples, muy sin sentido. Aún a veces decimos, Dios te bendiga, pero ya es como una muleta de un saludo. No hay más allá. Un Dios te proteja, el Señor te guarde, el Señor te unja,
el Señor te lleve por buen camino, pero creyendo, amén, creyéndole a Dios, creyendo en lo que Él hace. Mañana nos veremos, si Dios quiere, dicen algunos. Es mejor empezar a trabajar con fe, con seguridad. Ahora, eso es lo que sucede. Cuando el cristiano en el mundo afuera a veces se duda o se toman las cosas a la ligera, pero recuerden lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí adentro, amén, es diferente, aleluya. Ahora, cuando el cristiano abre la Biblia y se encuentra con la palabra fe, ahí estamos hablando de algo que se mueve para vida, amén. La fe se mueve para vida. La fe te impulsa hacia adelante. La fe denota acción. La fe implica vida en medio del pueblo de Dios. No vemos por ningún lado, cuando hablamos de fe, que sea algo contemplativo o pasivo. La fe moviliza, amén. Tú tienes fe. Ahora me estoy acordando cuando, bueno, sí, no lo veo aquí algunos jóvenes que quisiera decirles esto, pero aquí va. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, yo sentía aquella pasión por servir a Cristo. Hay algo que se los advierto. Sí sentí que tenía que prepararme. Eran unos tiempos cuando uno tenía como que renunciar a todo para dedicarse al Señor completamente. Y yo tenía que ir a estudiar según me había sido propuesto. Solamente les digo esto. Un domingo en la tarde, viendo hacia el cielo raso en mi cuarto, yo recuerdo que vino a mi mente la palabra de Dios, el caso de Noé. Cuando Jehová Dios le dice, construye la barca. Y Noé tenía que ponerse a construir la barca. Y yo decía, qué fe más grande la de Noé. Se iban a reír de él, es cierto. Mas sin embargo, confió, obedeció y se puso a construir la barca. Y Dios estaba en medio de aquella construcción. Y Noé fue bendecido, amén. Y yo recuerdo que dije, tengo que tener fe. Pero fe es confianza en Dios. No es estoy creyendo lo imposible. No, la fe tiene a dónde ir directamente. Es a Dios. Es a Cristo. Amén. No es una fe en el vacío, sino que la fe se mueve como criaturas hacia lo que es verdadero. Y qué tremendo es poder uno decir, la fe nos mueve. A mí me gustaría, siempre lo digo, lo comparto. La iglesia tiene que ser, señores pastores, adoctrinada. ¿Estamos de acuerdo? Un pueblo sin conocimiento perece. Ustedes tienen que leer la escritura. Ahora tomo este ratito, quizás escasos 5 minutos, para hablar de la fe en función de la justificación. En el proceso de la gran reforma del siglo XVI, aquellos hombres, específicamente Martín Lutero, va a poner al frente de aquella jerarquía católica, va a poner las 95 tesis, y uno de los puntos centrales que va a poner claramente es: la salvación es ¿por qué? Por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la fe produce el que yo vaya
al autor y consumador de la vida. ¿Quién es? Cristo, aleluya. Entonces, la fe me conduce. La fe no me salva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién salva? Ah, ¿verdad? Ahora sí, cuando lo dicen ahí como estribillo. ¿Quién salva? Cristo es el que salva, aleluya. Y no hay otro mediador dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Y eso es doctrina. Cuando algunos vienen por ahí, no le hagan caso al lado. Esto es doctrina. Desde el momento en que usted dice, yo creo en Dios, ya eso es doctrina. Cuando usted dice, creo en el Padre, creo en el Hijo. ¿Quiénes creen en el Padre y en el Hijo? ¿Y quiénes creen en el Espíritu Santo? Y esa es la Trinidad. Y creemos en la Trinidad, amén. ¿No? Eso es doctrina. Cuando afirmamos estas bases, es fundamental la doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es lo que hizo y hace Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Nos da el perdón por medio de ¿quién? De Cristo, aleluya. Yo puedo ser salvo por medio de Cristo, pero la fe tengo que ponerla en juego para decir, verdaderamente me arrepiento, verdaderamente creo en Cristo como Señor y Salvador de la vida. Amén. Hay textos que nos van a hablar, Romanos, Gálatas, todo el texto de Gálatas también, Romanos, nos van a estar hablando de la importancia de la fe en medio de la salvación. Amén. Recordando algo tremendo. En Efesios, el capítulo 2, Efesios 2, para que no se les olvide, es otro bueno para recordar. Dice texto, verso 8 de ese capítulo 2. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto dice el apóstol Pablo. ¿Y esto qué? No de vosotros, sino de quién. Sino que es el regalo de Dios. Aleluya. ¿Están entendiéndolo ahora? La fe es regalo de Dios. Viene de Dios. Amén. La mucha fe que usted tiene viene de Dios. Amén. No es porque yo soy más espiritual que A, que B o que C. No. Sino que la fe es regalo de Dios. Aleluya. Es el regalo que nos conduce a creer. Es el regalo que nos conduce a confiar. Es el regalo que nos pone de frente a quien es el dador de la gracia, el Dios Todopoderoso. Y el autor de la gracia, ¿quién es? Jesucristo. La gracia misma es Cristo. Y el autor de la gracia es Jesucristo. La fe nos conduce a una vida práctica, dicho sea de paso. Hay que tomarlo esto. Estaba leyendo un libro que dice, la fe es sencilla. ¿Han leído ese libro algunos pastores? La fe es sencilla. La fe es simple. La fe se mueve en nosotros de tal manera que nos conduce a una vida práctica. Diríamos, una fe ligada con nuestra acción, con nuestra conducta. Yo no puedo confesar que tengo fe de una manera espiritual muy interesante y en la vida práctica soy otra persona. No puede ser. ¿Estamos de acuerdo? La fe tiene que moverse de una manera práctica en la vida nuestra. Es para la honra y gloria de Dios. Nos pone en el camino la fe. Este poquito de doctrina para ir concluyendo hacia unos puntos importantes. Por ejemplo, recuerdan a Abraham en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y cuando Dios lo llama, ¿y para dónde iba Abraham?
no sabía. Pero ¿qué hacía Abraham? Obedecía. La fe te invita a ponerte en el camino para obedecer. Amén. La fe es obediencia. Tú no puedes decir, yo tengo fe, y cuando Dios le dice, tienes que hacer esto, usted dice, bueno, voy a pensarlo. Eso no trabaja. Yo recuerdo que, creo que no les terminé el cuento de cuando fui al seminario, es que yo me acerqué a un misionero y le dije, quiero ir, nunca se me olvide, al seminario, quiero servirle al Señor, aleluya. Y entonces este hombre me dijo, ¿tienes fe? Y yo dije, claro que sí. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Póngala en práctica. ¿Tú tienes fe? Póngala en práctica y verás la gloria de Dios. Amén. Abraham se sometió, Abraham obedeció, y ahí uno podría desarrollar todo ese acto de fe salvífico, aún en lo imposible. Cuando le es pedido, por ejemplo, el hijo para ser sacrificado, no era fácil, pero había fe, había obediencia, había sometimiento, e iba a hacer lo que se le estaba pidiendo. No lo permitió, por supuesto, Dios. Lo profundo de la fe, lo importante es creer en la realidad única. Dios existe. Dios está presente. ¿Por qué le hago énfasis? Porque en Costa Rica, por ejemplo, así como la Iglesia Católica en algunos sectores está decreciendo y por otro lado los evangélicos crecen un poco, hay otra gran verdad terrible, y es que el ateísmo está tomando fuerza. Y, amén, no. Está tomando fuerza. Esto es terrible. Lamentablemente, es terrible. Y hay que abrir. Cuando algunos presidentes de Centroamérica o de Suramérica empiezan a decir socialismo o muerte, yo me decía, ustedes lo escucharon, yo sí lo escuché, y yo me decía en el fondo de mi alma, ¿y la iglesia qué dirá?